hay un problema que estamos teniendo nosotros como sociedad. Y uno de los problemas que estamos teniendo es que cada vez más hemos ido perdiendo lo que llamamos nosotros el principio de la honra, o la honra hemos ido perdiendo. Perdemos la honra en casa, se pierde la honra en la iglesia, se pierde la honra en la calle, en el trabajo, y cada vez más hay personas que deciden honrar menos. Es muy común. En casa, la honra a los padres se ha ido deteriorando, a veces por padres permisivos, y eso hay que decirlo, pero sobre todo por una cultura de rebeldía que se ha ido implantando en la juventud, donde a veces la última palabra la tiene es el muchacho, el hijo, y no la tienen los papás. A veces los papás, por querer complacer siempre en todo a sus hijos, terminan generando en ellos un espíritu de rebeldía, porque cuando crecen y el día que no puedan conseguir algo, entonces se van a ir en contra, pues, de la sociedad o en contra de esa autoridad. Y yo creo que como hijos tenemos que empezar a recuperar ese principio en casa y el principio de la honra a nuestros padres. La Biblia dice en Efesios capítulo 6, versículo 2 y versículo 3, dice: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. En la Nueva Versión Internacional, Efesios 6, 2 al 3. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrute de una larga vida en la tierra. La Biblia dice que debemos honrar a nuestros padres porque es justo. Aquí no hay manera de decir, es que si fueron buenos yo los honro. Es que mi papá me abandonó, entonces yo no lo tengo que honrar. De ninguna manera, la Biblia no dice honralos si fueron buenos. Honralos porque eso es justo. Pero también la Biblia habla de que habrán promesas para aquellos que lo hacen. ¿Y cuáles son esas dos promesas? Que nos va a ir bien, y no solamente eso, sino que vamos a tener una larga vida para que nos vaya bien. Vamos a tener muchos años para que nos vaya bien. La vamos a disfrutar. Y eso solo lo obtenemos cuando nosotros aprendemos a honrar. También es muy común ver en la calle que la situación es igual o es peor a lo que ocurre en la casa. Porque ya no son los hijos los que están yéndose en contra de la autoridad. Es preocupante que en la calle vemos ya a los padres también y a los adultos yéndose en contra de la autoridad. Uno termina viendo que a veces los padres terminan apoyando a un hijo que se está yendo en contra de una autoridad. Es muy común ver por internet videos en el que si es requerido por una autoridad, una persona o un joven, se le viene la comunidad encima a la autoridad y a la policía de por qué tiene que llevarse a ese muchacho, si ese muchacho no estaba haciendo nada malo. Pues déjeme decirle que la ley y la Constitución dice que nosotros podemos ser requeridos por una autoridad en cualquier momento. Punto. Y si la ley lo dice y punto. Y si usted no tiene nada que temer, ¿por qué entonces va a irse en contra de la autoridad? Romanos capítulo 13 dice que la autoridad fue establecida para favorecer a los buenos y para condenar a los malos. Entonces, si usted está haciendo algo malo, debería preocuparse de esa autoridad. Pero si está haciendo algo bueno, disfrute porque ella está para su beneficio. Algunos dicen, pero es que la policía abusa de su autoridad y se viene contra nosotros y no nos tenemos que dejar. Tenemos que levantarnos, comunidad, e irnos en contra de ellos. Pero no es así. Usted, si dice ser cristiano y si dice ser seguidor del Señor, no puede permitirse irse en contra de una autoridad, incluso aun cuando la autoridad abusa. Y le coloco algunos ejemplos. Jesús es el mejor de ellos. ¿Qué pasó cuando Jesús injustamente una autoridad vino a querer arrestarlo a él? ¿Qué pasó? ¿Se sometió a ella o no? Y no solo eso, sino que cuando estaba siendo allí crucificado, Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús movió sus influencias para que trajera a toda la comunidad y se vinieran en contra del imperio romano. De ninguna manera. Ese es el mejor ejemplo. Pero les voy a colocar otro principio que está en Romanos capítulo 12, versículo 17 al 21, para que lo apliquemos. No paguen a nadie mal por mal. O sea, si le hicieron mal a usted, ¿qué tiene que hacer? ¿Tiene que pagar igual de mal? No. La Biblia dice: no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos.
si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Eso es lo que procuramos. Pero también dice, no tomen venganza. Y si nos dice que no tomemos venganza es porque de alguna manera las personas nos atacaron de manera injusta, o nos usaron, nos maltrataron. Pero dice la Biblia, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Usted tiene que orar por sus propias manos para irse en contra de una autoridad. No lo hagan, porque ¿de quién tiene que ser? ¿Quién colocó esa autoridad según Romanos capítulo 13? Dios. Y el que se va contra la autoridad, aquí están resistiendo a Dios mismo. No es esa persona, es Dios mismo a quien están resistiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando una autoridad abusa de su autoridad? Tiene que arreglárselas con Dios, quien fue el que lo colocó allí. Y Dios es justo en dar la paga a quien lo merece. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué tenemos que hacerle? Irnos en contra y pelear y unirnos todos juntos y echarle piedra al carro de la policía. No, antes, si él lo considera como un enemigo, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, póngale cuidado, harás que se avergüence de su conducta. Pero me gusta lo siguiente: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. ¿De qué manera yo puedo vencer el mal en una persona? Actuando de manera correcta contra esa persona, aunque él está actuando de manera incorrecta contra mí. A mí a veces me preocupa cuando a veces agarran a los delincuentes en la calle y les dan una tunda. Uno podría decir, se lo merecen. ¡Uy! Y es que si uno no lo hace, ellos lo harían con nosotros. Pero mi pregunta, yo siempre me hago este cuestionamiento: ¿qué es lo que diferencia a los buenos de los malos? Que los buenos no hacen lo mismo que los malos. El día que el bueno haga lo mismo que el malo, termina siendo igual de malo al malo. Lo que a mí me va a diferenciar del otro que está actuando mal es que yo hago las cosas correctamente como son y no tomo venganza por mi propia mano. Ese es el principio, lo que la Biblia nos enseña. La mejor manera de yo destruir el mal es actuando bien, porque cuando actúo bien, entonces la persona se va a avergonzar del mal que me hizo. Cuando estoy reaccionando correctamente. No solamente en la calle vemos la deshonra, también vemos la calle la deshonra en la iglesia. Nosotros hemos visto cómo se ha levantado no solo una incredulidad en contra de la iglesia y en contra de los pastores y de los líderes, sino que se ha levantado una deshonra en contra de la iglesia y en contra de los pastores y líderes. Y claro, hay que decir que algunos, hablando en nombre de Dios, han hecho cosas que desagradan a Dios y les han dado motivos a las personas para que hablen en contra de la iglesia y en contra de los pastores. Pero aún así, la palabra de Dios enseña el principio de la honra a las autoridades de la iglesia, y no solo por beneficio del que recibe la honra, sino por el beneficio propio del que está dando la honra. No honramos solamente porque el otro lo merezca, sino que lo damos porque también necesitamos el beneficio que trae la honra. Mire lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me envió. Cualquiera que reciba a un profeta, por tratarse de un profeta, recibirá ¿qué? Recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo, por tratarse de un justo, recibirá recompensa de justo. Y quien de siquiera un vaso de agua fresca a uno de esos pequeños, por tratarse de uno de mis discípulos, le aseguro que no perderá su recompensa. Entonces la Biblia dice, mire, si la gente los recibe a ustedes, me van a recibir a mí, a Jesús. Y si me reciben a mí, van a recibir al que me envió, a Dios. ¿Ve por qué es tan importante terminar honrando a una persona que viene en nombre de Dios o de parte de Dios? Porque si ustedes leen los textos anteriores a este capítulo, al versículo 40 y 42 desde el inicio, Jesús empieza a enviar a los 12 y les dice, mire, cuando lleguen a una casa, a un pueblo, miren quién es digno de recibirlos a ustedes. Dice así la palabra. Y entonces quédense allí. Y si ellos son dignos de recibirlo, entonces la paz
vendrá a su hogar. Pero si ellos no son dignos de recibirlo, o sea, no lo reciben con honra, entonces más bien salgan de ese lugar y sacudan los pies hasta el polvo, no se lleven nada de ellos. Y les aseguro que el castigo que vino contra Sodoma y Gomorra será pequeñito para el castigo que le va a tocar a ellos. ¿Por qué? Por no recibir al que fue enviado de parte de Dios. Lo dice la palabra del Señor. Y el Señor dice entonces que cuando nosotros bendecimos a un profeta, bendición de profeta vamos a tener. Pero yo tenía más o menos unos 9, 10 años de edad, creo que tenía. Y fue cuando una pastora fue a quedarse, iba de visita a la iglesia, iba a predicar durante toda una semana en la iglesia. Era una campaña que teníamos. Y entonces mis padres ofrecieron la casa para que ella se quedara. Y ella se quedó. Y sin ánimos de lambonear, yo la atendí muy bien a ella. Me preocupaba mucho por ella, no sé por qué. Era en la casa donde lo hacía. Y le daba su juguito, le preguntaba si tenía calor, si necesitaba ventilación. Pero todo el tiempo estaba pendiente de ella, no sé por qué. Y gracias a Dios de que eso ocurrió. En la última reunión que fuimos a tener, cuando ya se iba a acabar, hubo un tiempo de ministración tan hermoso en el que el Señor me regaló una palabra a través de ella para mi vida. Y esa palabra es la que yo he considerado como el eje o la palabra principal, la promesa principal en todo lo que ha venido ocurriendo en mi vida. Hay muchas cosas de esa palabra que ya se han cumplido. Hay otras que se están cumpliendo. Y hay otras que yo creo que faltan por cumplirse. Pero esa palabra fue central, lo que cambió mi vida. Y me di cuenta, porque ella después lo mencionaba en la prédica, no lo alcancé a escuchar porque estaba orando. Y entonces otra persona fue el que me contó y me dijo que ella había mencionado de que la manera como le había honrado iba a recibir honra también de parte de un profeta. Porque si lo vemos de esta manera, no es porque la persona meramente se lo merezca, sino por lo que hay en esa persona de parte de Dios para mi vida. Por eso debo honrarla. Ahora, ¿por qué es importante la honra? ¿O qué es honra mejor? Honra es el respeto, la reverencia, el considerar algo precioso. Cuando se honra, algo se valora. La honra es una moneda altamente pagada en el reino de los cielos. Todo el que honra recibe como recompensa del cielo bendición, lo dice su palabra. Pero también la honra es una señal de madurez de nuestro crecimiento. La honra es una manera de respetar a Dios, de darle el lugar que a Él le corresponde. Malaquías capítulo 1, versículo 6 dice: el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, está hablando de Dios. Si yo soy su padre, ¿dónde está el honor que me merezco? Y si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Dice el Señor: si Él es nuestro Padre, ¿dónde está el honor? Y si es nuestro Señor, ¿dónde está la honra? Queriendo decirnos de que Él es merecedor de toda la honra, ¿sí o no? Él es el único merecedor de la honra que podemos nosotros brindar, y Él la está reclamando. El Señor también dice: mire, ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo. Eso es para muchos que pueden ir a una iglesia y decir: Señor, Señor, Señor. Pero si no honramos a Dios como es, nada va a terminar funcionando. La honra viene también al obedecer. Y yo creo que la honra es un principio que debemos aplicar en todo. Debemos aprender a honrar hacia arriba, honrar hacia nuestro lado y honrar hacia abajo. Es un principio en todo. Honramos a Dios, honramos a quienes están a nuestro lado y honramos a quienes están bajo sujeción nuestra. Les honramos a nuestros trabajadores, nuestros servidores, les honramos por todo. La honra tiene que estar aplicada en todos. La Biblia dice: si honras a un profeta, bendición de profeta vas a tener. Si honras a un justo, vas a tener recompensa. Y si honras a uno de los pequeños, a un discípulo, tan solo le das un vasito de agua, de seguro que vas a tener la recompensa. Tan solamente por eso. Así que la honra es el principio del reino de Dios.
que es colocar a Dios en primer lugar sobre cualquier cosa, de que Él es digno y Él está en primer lugar. Él es el único merecedor de todo lo que nosotros podemos terminar dando. Ahora, quiero explicarle cuál es la clave de la honra, lo importante que es la honra. Y es que la honra es como una llave, que cuando usted aplica esa llave en el lugar correcto, esa honra va a abrir puertas de bendición para su vida y milagros para su vida. Y el enemigo ha sido muy astuto en querer quitarnos a nosotros o enceguecernos a nosotros con borrarnos ese principio, para que precisamente los milagros del Señor, las bendiciones del Señor no lleguen, porque no se está aplicando honra. Déjeme decirle, por ejemplo, cuál es la clave. Mire lo que dice en Marcos capítulo 6, versículo 4 y 5. En todas partes se honra a un profeta, está hablando Jesús, menos en su tierra, entre sus familiares y en su propia casa. En efecto, no pudo hacer allí ningún milagro. No hubo ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Se quedó asombrado por la incredulidad. Dice la Biblia que Jesús, cuando fue a su tierra a predicar, entonces se levantaron todos a decir: venga, ¿ese no es el carpintero? Es más, sus hermanas están con nosotros, hacen parte de nosotros, nosotros lo vimos a crecer. ¿Qué es lo que estaban viendo en Jesús? Lo estaban viendo como un carpintero, como alguien de ellos. ¿Por qué tenían que darle tanto honor a él? Y Jesús entonces les dice: mire, me doy cuenta que entonces un profeta no es honrado en su propia casa, un profeta no es honrado en su propio terreno. Y declara el escritor que allí no ocurrió ningún milagro, solamente unas sanidades. ¿Y por qué no ocurrió milagros? Porque no operó el principio de ¿qué? De la honra. El principio de la honra no operó. Ellos no vieron a Jesús como aquel que podía hacer el milagro, no vieron a Jesús como su sanador, lo vieron como el carpintero, el muchacho, el que estaba entre nosotros. Por eso de allí no se ejecutó ningún milagro. Y eso fue lo que ocurrió con Jesús en su tierra, que la deshonra a las personas hizo o cerró el fluir de los milagros allí en este lugar. Porque todos, cuando veían a Jesús pasar por otro lugar, decían: ese es el hijo de David, Jesús, sáname, tú eres el que me puede sanar. La mujer del flujo de sangre dijo: si tan solo tocar el borde de su manto va a poder ser sano. Eso es honra. La honra lleva a dar un paso a la fe, al creer. Y la deshonra nos lleva a dar un paso a la incredulidad. No creo que esta persona pueda hacer esto. Cuando usted no discierne, y por favor grábese esto, cuando usted no discierne lo que alguien tiene de Dios en esa persona, entonces usted lo va a deshonrar. Si usted no discierne lo que de Dios hay en él, puede terminar viniendo honra. Lo va a desvalorizar en su mente cuando usted no cree. ¿Y sabe cuál es uno de los problemas que incluye mucho en la honra o en la deshonra? Es la excesiva familiaridad. Aprendí una vez esto de mi hermano mayor, que uno de sus comandantes le dio mucha confianza, pero él decía: por más confianza que me dé, mi respeto hacia él siempre va a estar. Nunca me voy a familiarizar con lo que él me está dando, porque si bien agradezco que sea demasiado cercano conmigo, mi respeto siempre hacia él, mi honra, es mi comandante, es mi superior, porque si no después lo voy a tratar como un igual. Entonces, ¿qué, hermano? Usted si no se dejó ver ayer. Está perdiendo la honra que hay en él. La demasiada familiaridad puede conllevar a que se pierda la honra. ¿Sabe una cosa? Yo creo, en mi opinión personal, es discutible, usted podrá discutirlo, pero en mi opinión personal, yo creo que el discípulo más cercano de Jesús no era Juan, como algunos lo creen. Es mi opinión,
que como él se recostaba sobre el pecho de Jesús y salió en el cuadrito allí en la foto que tomaron, que estaba en el pecho, entonces piensan de que él era el más cercano. Creo yo que el más cercano era Judas. ¿Saben por qué? Le doy mi argumento. Porque Judas era el responsable de la economía del ministerio de Jesús. Él era el que guardaba las finanzas. Y usted no le va a entregar la plata a alguien si no es muy cercano a usted, ¿sí o no? Usted no le va a confiar a alguien su tesoro. Tiene que ser de mucha credibilidad, de mucha confianza. Esa persona es muy cercano a mí. Y les doy otro argumento de por qué creo que él era el más cercano a Jesús. El otro argumento es porque Judas lo traicionó, porque la demasiada familiaridad lo llevó a él a creer de que él no era el Salvador. Demasiada cercanía de Judas llevó a deshonrarlo a Jesús. La demasiada familiaridad. Yo, perdónenme que utilice y diga esto, pero al que honra, honra. A mí me encanta que personas aquí en la iglesia, soy un pelado jovencito, me gusta eso, pelado jovencito, y Dios me ha dado la providencia de ser pastor de la iglesia, y me encanta saber que hay personas que son mayores a mi persona en cuanto a edad aquí en la iglesia y me tratan con honra, y yo les agradezco por eso, porque es de admirar. Y porque además sé que eso cuesta, a veces honrar a alguien que está debajo de uno, pero siempre se acercan con respeto, y la verdad les agradezco. Y no necesariamente porque me digan pastor, porque muchos me dicen pastor y a veces traicionan. Decir pastor no es solamente el principio de honra, sino me refiero a lo que pueda terminar saliendo de la persona, la actitud hacia ellos. Entonces, miremos la honra como una llave de bendición. La honra es la manera de sacar la bendición de Dios que hay en aquella persona para nuestra vida. Esa es la manera. La honra es la llave para que operen los milagros en nuestra vida. La deshonra trae incredulidad y la honra trae credibilidad. Les voy a colocar unos ejemplos y los mismos ejemplos que coloqué al inicio, ¿de acuerdo? El ejemplo en la casa, la honra en la casa. ¿Qué pasa cuando honramos en la casa? Volvamos al mismo texto. Efesios capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. Dice Efesios: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque eso es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Entonces, veámoslo de esta manera. Usted tiene la llave de la honra, ¿sí o no? Haga de cuenta que aquí invisible, usted tiene la llave de la honra. Hay una puerta, que detrás de esa puerta hay una bendición que fue colocada de parte de Dios para mi vida. Y usted con la honra abre esa puerta y saca la bendición para su vida. Esa puerta son sus padres. Sus padres representan esa puerta. En ellos está una bendición que Dios colocó para mí como hijo. Dios colocó en ellos una bendición. Y la única manera de sacar esa bendición, ¿cómo es? Honrándolos, aplicando la llave de la honra. Es la única manera. El Señor dice, mire, sobre ellos hay una bendición para usted, y es que va a tener muchos años para que le vaya bien. Van a haber muchos años para que le vaya bien a usted. Pero entonces aplique honra, porque es la manera que puede sacar. Ahora, como les digo, la Biblia dice, honren a sus padres porque es justo, y debemos honrarlo por eso. Pero también, hónrelo también por su propio beneficio, porque eso le está beneficiando también a su vida. Usted como hijo, si honra a sus padres en todo, le va a beneficiar. Pero ¿qué pasaría el caso contrario si hubiera deshonra? Pues que esas bendiciones no las va a disfrutar, no las va a poder tener. Ahora miremos en el caso de la honra en las autoridades de la iglesia. Decíamos en Mateo capítulo 10, 40-42 que si honramos a un profeta, recibiremos recompensa de profeta. Si honramos a un justo, recibiremos recompensa de un justo. Y si le damos tan solo un vaso de agua a un discípulo, recibiremos recompensa. Hay una bendición de parte de Dios colocada en la vida de las personas que sirven en la iglesia, sean pastores, sean líderes, sean servidores, en el que fue dada para su vida, pero ellos son poseedores de esa bendición. Y esa bendición se efectúa cuando usted les honra, cuando usted les bendice, cuando incluso ustedes obedecen y les dicen, mire, es que aquí se debe sentar. No, yo me siento donde yo quiera. Ahí estaría deshonrando. Honren en todo a las autoridades.
Esa es la manera de honrarlos. Ay, no, al pastor sí, pero a usted no olvídese. Algunos a veces, y perdóneme que diga esto, pero a veces quieren es congraciarse con el pastor porque es la suprema autoridad. Pero ¿y por qué no obedece a un diácono que a veces le está dando una orden? Entonces a veces la honra podría ser falsa, porque si la honra se tiene que aplicar en todo, arriba, al lado y abajo se tiene que aplicar. Entonces el Señor Jesús promete en su palabra que aquellos que honran a un profeta recibirán recompensa. Este era el texto que les leía hace rato en Mateo 10, 11 al 15. Mire lo que dice en Mateo 10, 11 al 15. En cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos y quédense en su casa hasta que se vaya de ese lugar. Al entrar digan: paz a esta casa. Si el hogar se lo merece, que la paz de ustedes reine en él, y si no, que la paz se vaya con ustedes. Si alguno no lo recibe bien, ni escucha sus palabras, al salir de esa casa o de ese pueblo, sacúdase en el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio, el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para este pueblo. El Señor está diciendo, si ustedes van a un pueblo y ellos merecen recibirlo, o sea, dan honra al recibirlo, la paz que hay en ustedes se posará sobre esa casa. Pero si ustedes no los honran, la paz va a volver a ustedes y no va a quedar en esa casa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando alguien de parte de Dios venga a nuestra casa? Atienda lo mejor posible. Voy a empezar a hacer una correría por todas las casas a la hora del almuerzo para ver cómo es la honra. Mentira, es broma. Pero es la Biblia la que nos menciona que precisamente la honra es la que mueve la llave de la bendición, la llave de los milagros. El pueblo que vio a Jesús como un carpintero terminaron perdiéndose la oportunidad de que los milagros que había en Jesús operaran sobre ellos. Es que Jesús no quería hacer milagros, o Jesús no podía hacer milagros. Los podía y quería, pero ¿cuál era la llave? La honra. Es la honra. Si honra sin fe, es imposible agradar a Dios, dice la Biblia. La fe, la honra en algo es lo que desata el poder de Dios en nuestra vida. El ejemplo, la mujer con flujo de sangre. La mujer dijo: si tan solo tocara el borde, seré sana. No dijo: si le pregunto a Jesús y quiere orar por mí, ¿y será que si me puede sanar? Ella dijo: si tan solo lo tocare. Eso era fe, era honrando lo que en Jesús sabía de parte de Dios para ella. Él tiene mi bendición, Él tiene mi bendición, lo voy a honrar. Y la honra hizo que esta mujer con su fe lo tocara y operó el milagro sobre esa persona. Mi pregunta, la Biblia dice que Jesús cuando sintió dijo: ¿quién me tocó? ¿Y sabe qué dijeron los apóstoles? Señor, pero todos te estamos tocando. ¿Y cómo vienes a decir de quién te tocó si todos estamos aquí apretujados? Y él dijo: es que alguien me tocó de manera diferente porque poder salió de mí. ¿Qué quería decir? Que muchos se acercaban a Jesús, pero no sacaban lo que de Dios sabía de él para sus vidas. Estaban ahí cerquita de Jesús, iban a la iglesia todos los domingos, leían la Biblia y estaban cerquita, pero no lo estaban tocando con honra, con lo mejor. Cuando nosotros venimos y alabamos al Señor, la alabanza y la adoración, que es lo primero, es el lugar donde venimos a darle honra a Él. ¿Para qué? Para que después, cuando nos sentemos, también nos honre con su palabra, nos hable a nuestra vida. Pero si llega después de la alabanza, usted estaría honrando al Señor. Para los que le gusta llegar, para los que dicen: el culto a las 9:30, la alabanza se va acabando a las 10, 10:15. 10:15 está bien para llegar, porque lo importante es la palabra. Y déjeme decirle que lo importante no es la palabra. Todo es importante de por sí, pero si quisiéramos colocar algo en mayor grado de importancia, yo lo colocaría 2 eventos en el culto que hacemos que son importantes. Uno es la alabanza y el otro los diezmos y las ofrendas, porque son los 2 momentos en los que venimos a darle a Él, a honrarle a Él, que es la razón y el motivo por la cual estamos acá. Pero a algunos les gusta solamente recibir, entonces vienen a la palabra y no diezman ni ofrendan, solamente recibo. Y la Biblia dice: es mejor dar que recibir. Hay mayor gozo cuando damos. Entonces, hablando de la honra a Dios, y vamos a entrar de lleno a lo central en lo que le quiero mencionar.
Dice la Biblia en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, en la parte B, en la última parte, dice así. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. El Señor está hablando a Elí y le está diciendo con respecto a sus hijos. Le dice: yo el Señor, al finalizar, ahí lo leerán, Dios de Israel lo afirmo, yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. Ese es el principio de honra que aplica en el reino de los cielos para usted y para mí. Dios nos dio la llave y nos dijo: mire, la manera en que ustedes pueden lograr de que yo los honre es honrando. Porque algunos piensan: ay, como es Dios, entonces me tiene que bendecir. No, me tiene que bendecir, no. Él nos ha dado muchos regalos, como la salvación, la vida eterna, nos lo dio regalado, gratuito. No lo tiene que comprar. Pero quiere las bendiciones de Dios, entonces sí tiene que pagar por ellas, entre comillas pagar. No me vayan a malinterpretar. Me refiero en el que de nosotros tiene que haber una acción para que se produzca en el Señor una reacción a nosotros. ¿No dice la Biblia también: el que siembra abundantemente, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a cosechar? Abundantemente. O sea, que la abundancia depende de Dios o de quién. De nosotros la abundancia no depende de Dios, porque Él quiere bendecir abundantemente. Depende de la manera como usted honra, obtiene la abundancia sobre su vida. Es la manera en el que aplicamos. Pero el que lo hace escasamente, ¿cómo va a recibir del cielo? De la misma forma, poquito, exacto, como usted lo dio, así eso es lo que hace, es el principio de honra. Así que hay una clara advertencia de parte de Dios para nosotros, y es que debemos honrarlo en todo al Señor para que podamos recibir su honra. Ahora, ¿de qué manera se puede honrar al Señor? Hay muchas maneras de honrar al Señor, muchas, como la alabanza y la adoración, como el obedecer la palabra, y etcétera, etcétera. Hoy les voy a hablar de la que nos compete el día de hoy, y es honrarlo con nuestras primicias. Las primicias es una forma en la que el Señor estableció que podríamos honrarlo a Él. Lo dice Proverbios capítulo 3, versículo 9. ¿Cómo empieza el versículo? Honra al Señor con tus riquezas. Y esa riqueza se está hablando netamente de bienes materiales y económicos. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Entonces el Señor dice: hay muchas formas de honrarme, pero una he establecido también en cómo me pueden honrar, y es con tus riquezas y con los primeros frutos de lo que yo les he dado a ustedes. De esa manera me honra. Es el principio de honra. Usted puede colocarle a eso los contraargumentos que quiera, lo que quiera. Usted puede venir a decirme: mire, que es que ya las primicias no se hablan, que eso es para sacarnos plata, que eso es para llevarle plata al pastor, y por eso después aparece con un carro nuevo, y después que aparece con una moto nueva y camisa nueva. Colóquele todos los argumentos que usted quiera. Allá usted. Yo predico lo que la Biblia dice, y si usted quiere ver sus bendiciones, aplíquele lo que la Biblia dice, no lo que incluso yo estoy diciendo, sino que estamos hablando todo constatado lo que dice la palabra, que una manera de honrar al Señor es con mis bienes, con mis riquezas y con los primeros frutos de mi cosecha, de lo que Él me ha permitido obtener. Así que es bueno que podamos desatar ese principio de honra en nosotros. ¿Y qué son las primicias? La primicia es lo primero de los frutos o de las bendiciones que Dios nos ha dado. Y Dios instituyó las primicias como una fiesta en el pueblo de Israel. Y si Dios le pidió primicias al pueblo de Israel, debe ser por algo, no por algo malo, debe ser por algo, ¿sí o no? Y entonces por algo está en la Biblia. Por ese algo yo lo voy a hacer, por ese algo yo voy a dar mis primicias al Señor, porque de esa manera desato. Y además, dicho de paso, iglesia, hay una promesa de parte de Dios este año que se dio finalizando el año y empezando el año. No se imagina, se lo aseguro. Hablo por mí personalmente, pero también lo he visto sobre algunos y sobre todo sobre los líderes. Pero hablo por mí personalmente. No se imagina, la palabra del Señor era que Dios iba a multiplicar 100 veces más todo aquello que estuviéramos dispuestos a sacrificar o a entregar.
100 veces más. Y no se imagina cómo hemos visto, iniciando el año, Dios nos ha bendecido en gran manera, abundantemente. Nosotros no lo podíamos creer con mi esposa. Les comento así un testimonio rápido. Y de hecho he hecho una publicidad. El año pasado mi esposa renunció a su trabajo para dedicarse a las cosas de Dios de lleno aquí en la casa. Y estuvo sirviendo. Con mi esposa veníamos a hacer el aseo en la iglesia. Lo comento, una infidencia ahí. Pero veníamos a hacer el aseo, todos los martes veníamos a hacer el aseo en la iglesia, los dos juntos, y arreglábamos toda la iglesia. En las consejerías venía ella conmigo, o a veces íbamos a visitar y estaba. Renunció a su sueldo, renunció a su trabajo con el objetivo, no la echaron del trabajo. Se dice, ay, porque le tocó, entonces no, renunció, estoy hablando. Y decidió servir. Y usted la veían acá, y aquí hacía los refrigerios en la iglesia. Mi suegra, finalizando el año pasado, le dieron carta de despido en la empresa. En el momento fue una tragedia. Yo estaba ahí sentado en el comedor con los niños y vi que pasó mi esposa, y vi a mi esposa con una cara de preocupación, y hablé como cuando uno habla y tiene visita en la casa, ¿no? ¿Qué pasó? Me dijo, la despidieron. Y entonces ella se metió para allá, para el cuarto, a hablar con ella. Yo empecé a sentir una vaina y que tenía que ir a hablar con ella. Algo tenía que hacer. Y yo dije, pero ¿cómo hago para no verme como entrometido, como metido, como chismoso ahí? Entonces empecé a pasar por la puerta. Mateo, Manuela, venga. Mateo, Manuel, venga. Hasta que mi esposa me dijo, dale. Y entregó la Consuelito porque está llorando, haciéndome el que no había. Me dijo, es que me despidieron, y estaba desconsolada. Y yo le dije, ay, tranquila, Consuelito, no se preocupe. Y como ella estaba colaborándonos en la comida de la casa, ella mercaba y toda la cuestión, y no se preocupe, ella estaba preocupada porque no íbamos a morir de hambre. Y no se preocupe, Consuelito, ningún problema. Pues Dios estaba proveyendo por usted, y si no, pues va a proveer por otra parte, no se preocupe. Aquí en la casa tienen las puertas abiertas cuando usted quiera, no se preocupe. Haga de cuenta que está en vacaciones, relájese, levántese tarde si quiere, vea televisión, relájese, no se preocupe, que Dios va a traer provisión. Sentí que ahí salió algo y llamé a mis hijos, mi esposa, y dice, venga, vamos a orar. Y oramos por mi suegra todos juntos allí, y eso le trajo calma a ella. Pero supe que en mi esposa y en mi persona salió la honra, la bendición que Dios había depositado en ella para nuestras vidas. Al cabo del tiempo se dieron cuenta de que había un negocio muy económico que podían comprar, y exacto en el dinero que tenían, muy barato, a mitad de precio de lo que valía el negocio. Fueron varias personas a preguntar y la señora dijo, no sé, pero me gustan ustedes. Y mi suegra lo compró ese negocio. Entonces dijo con mi esposa, pues vamos a empezar a trabajar ahí las dos juntas. La sorpresa fue que empezando este año, a mi suegra le salió trabajo en Bogotá, con mi hermano, y se fue. Entonces dijo, mijita, yo no me puedo encargar de eso, se lo regalo. Y le regaló el negocio. Nos regaló el negocio, yo también me incluyo ahí. Soy parte de esa sociedad, a mí no me van a sacar así tan fácil. Y se lo regaló. Vive y come sanamente. Después de eso, necesitamos para invertir, y Dios dio también provisión para invertir. Hemos visto las bendiciones de Dios impresionantemente, porque creímos que todo lo que ella había sacrificado, que la honra que se implementó fue multiplicada 100 veces. Yo lo primero que dije, Señor, esto está bueno, así que yo me voy a arriesgar a dar más, porque si doy más, de seguro voy a ser más bendecido. Señor, pues entonces vale la pena sacrificarse por ti, vale la pena desgastarse por ti, vale la pena servirte, Señor, vale la pena dar todo por ti. ¿Por qué me voy a negar darte algo? La Biblia dice de que el Señor no escatimó en darnos a su Hijo para bendición nuestra. ¿Por qué nosotros vamos a escatimar darle algo a Él? David decía, Señor, ¿quiénes somos nosotros para darte algo a ti? Si de lo que tú nos has dado, nosotros te damos a ti. Si Dios te ha dado y te ha bendecido, ¿por qué no darlo? Génesis 4:3 y versículo 4 ocurrió esto. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, ¿lo qué? Lo primogénito, las primicias con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Porque más allá no es solamente se trata de
impresionar a Dios con lo que damos, sino que también nuestro corazón implica allí en cómo estamos dando. Usted puede decir, ay Señor, todo lo que tengo te doy. El Señor mira con agrado cómo lo está haciendo. Señor, lo hago para honrarte, Señor, y porque sé que tú eres mi proveedor y me vas a bendecir. No doy ni con tristeza, sino con gozo, Señor. Eso significa que Caín trajo el resultado del fruto. Caín era un cultivador y lo que cultivaba, eso trajo al Señor. Pero el Señor le agradó la ofrenda de él porque escogió lo mejor y lo primogénito y lo miró el Señor con agrado. Eso es lo que llamamos nosotros la ley del intercambio y la ley de la honra. Como honres, será honrado. Yo te honro, dice el Señor, de la misma forma como me honras, y humillo si me desprecias. Si me estás despreciando, te humillo. Así que de la manera en que lo hacemos, el Señor también lo hace. ¿Por qué nosotros vamos a negarnos o abstenernos de darle algo al Señor? ¿Por qué, si Él murió por nosotros, por qué no vivir para Él? Todo lo que usted tiene, sí o sí, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Cuál es el temor a darle lo que es de Él? Si usted quiere tomar posesión de algo que no es suyo, ¿eso qué es? Bueno, así lo dice Malaquías, como que con mucho temor. Y bueno, uno predica independientemente que les pueda parecer muy popular, agradable o no la predica, pero es la palabra del Señor. Y como sacerdote de esta casa tengo la responsabilidad de enseñarlo. Ahora, ya no se me va a juzgar a mí por no enseñarlo y que el pueblo no reciba bendición. Ahora va a ser sobre ustedes que ya escucharon y tal vez no lo hagan, ¿sí? Pero es porque damos al Señor lo mejor. Así que si usted ha traído hoy sus primicias, y vamos a orar por las primicias que hemos traído delante del Señor. La Biblia dice que las primicias se traen a la casa y las primicias son diferentes a los diezmos. Es lo primero, lo mejor de lo que el Señor nos ha dado y lo que Dios ha dispuesto en su corazón. No soy yo para quien decirles qué es o de qué manera, cómo es lo que Dios haya colocado en su corazón.